Me dejó embarazada y desapareció, pero lo que descubrí después me destruyó aún más. Me llamo Julieta Morales, tengo 24 años y hasta hace poco, mi vida era tranquila. No perfecta, pero estable. Trabajaba como recepcionista en una clínica dental del centro de Montería. Vivía en un apartaestudio de una sola habitación en un tercer piso sin ascensor y los fines de semana solía caminar por la costanera del río con unos audífonos viejos que ya no servían bien. Me gustaba mi rutina. No la amaba, pero me daba paz. La historia cambia, y se parte, el día que conocí a Iván. No fue en una cita ni en una fiesta especial. Fue en una reunión cualquiera, de esas donde la música suena demasiado fuerte y uno va más por compromiso que por ganas. Mi amiga Camila me insistió tanto que terminé cediendo. Había tenido una semana agotadora y solo quería comer algo, charlar un rato e irme temprano. Y ahí estaba él. Sentado en el balcón con una cerveza caliente en la mano, callado, mirando el cielo con cara de que tampoco quería estar ahí. Nos presentaron sin mucho preámbulo y, por alguna razón, terminó sentándose a mi lado. Al principio no hablamos mucho, solo lo suficiente para saber que ambos estábamos incómodos. Pero después empezamos a intercambiar anécdotas de películas malas, y la conversación se fue alargando hasta que la sala quedó vacía, la música bajó y solo se escuchaba el zumbido del ventilador del techo. No hubo fuegos artificiales. No hubo esa típica escena de amor a primera vista. Fue normal. Pero cómodo. Me sentí escuchada. Y él me hizo reír. Al día siguiente, me escribió. Y al otro también. Y al final, cada día. Pasó poco tiempo antes de que empezáramos a salir. Recuerdo que cocinaba platos rarísimos, pastas con mango, arroz con jengibre, una vez hizo una tortilla con avena. A veces sabían espantosos, pero me reía tanto con sus caras al probarlas que lo acompañaba igual. Tenía algo distinto, algo que parecía sincero. Me preguntaba por mi día, recordaba detalles tontos, como que odiaba la cebolla cruda y que me daban miedo los sapos. A los 3 meses ya nos estábamos viendo casi todos los días. Camila me dijo que iba muy rápido. Mi mamá, Graciela, apenas lo conocía. Pero yo sentía que estaba bien. No me sentía sola. Y eso era nuevo para mí. La convivencia fue una decisión precipitada, lo reconozco. Encontramos un apartamento pequeño cerca de donde yo trabajaba, con una cocina diminuta y una ducha que tardaba años en calentar. No teníamos casi muebles, pero lo hacíamos funcionar. Él trabajaba como diseñador freelance desde casa, así que muchas veces era él quien cocinaba, lavaba ropa y preparaba la cena. Por primera vez en mi vida, sentí que estaba construyendo algo con alguien. Pero con el tiempo, aparecieron las sombras. Iván tenía esos días raros. Se encerraba en el baño por media hora. Salía a fumar a la terraza a las 2 de la madrugada. Se quedaba mirando la pantalla del celular con el ceño fruncido. Le preguntaba si todo estaba bien y decía que sí, que solo estaba cansado, que tenía problemas con unos clientes. Y yo, como buena experta en justificar lo que no entiendo, decidí creerle. Le daba espacio, preparaba café, ponía música suave, lo abrazaba sin decir nada. Hasta que un día, simplemente, no volvió. Recuerdo perfectamente esa noche. Habíamos discutido por una tontería. Él dijo que se sentía agobiado, que necesitaba aire. Agarró las llaves y salió. No pensé en nada raro, lo había hecho antes. Pero esa vez, no volvió. Ni en 1 hora, ni en 2, ni al amanecer. Dormí en el sofá, pensando que se había quedado donde un amigo. Me levanté con dolor de cabeza. Le escribí. Nada. Le llamé. Apagado. Le envié un mensaje de voz. Silencio. A las 24 horas, entré en pánico. Llamé a hospitales. Fui a la estación de policía. Le escribí a Camila, la única persona que conocía de su entorno. Me clavó el visto. Y el tercer día, cuando la ansiedad me carcomía por dentro, me llegó un correo corto. Ni siquiera fue un mensaje de texto. Un maldito correo. Lo siento, Julieta. No puedo con esto. Eso fue todo. Nada más. Como si todo lo que habíamos vivido hubiera sido un error pasajero. Como si yo fuera una carga. Como si él no hubiera compartido mi cama, mi risa, mis días enteros. La sensación fue como si alguien me hubiera arrancado el aire de golpe. No lloré al instante. Me quedé en silencio, leyendo y releyendo esas 6 palabras. Después grité. No por él. Por mí. Por la humillación, por la angustia, por la confusión. Pasaron 5 días. Y entonces, el retraso. Pensé que era el estrés. Me dolía el cuerpo, estaba hinchada, no dormía. Pero una parte de mí sabía. Fui a la farmacia. Compré la prueba. Esperé el resultado temblando en el baño. 2 rayitas. El mundo se detuvo. Yo, Julieta Morales,
Sola, con un contrato a término fijo en una clínica dental, con una madre exigente, con un exnovio desaparecido, estaba embarazada. No lloré. No al principio. Me quedé viendo el palito como si fuera una sentencia escrita en otro idioma. Después vino la náusea. La real y la emocional. Vomité. Lloré en el suelo del baño. Grité con la cara contra una toalla mojada. Y cuando pude juntar fuerza para moverme, llamé a mi mamá. Mamá, estoy embarazada. Se fue. Me dejó. Silencio. Solo escuché su respiración. Después dijo con voz seca. Y estoy en camino. Cuando todo te duele, hasta respirar parece una batalla que no vale la pena ganar. Mi mamá, Graciela, llegó esa misma noche. No me preguntes cómo hizo. No sé si tomó un bus express o pidió favores, pero antes de que anocheciera ya estaba tocando el timbre de mi edificio con una mochila al hombro y cara de susto contenida. Cuando abrí la puerta, me abrazó tan fuerte que casi me desplomo. No dijo nada al principio. Me miró, me revisó de arriba abajo con esos ojos de madre entrenada para detectar desgracias, y soltó un suspiro tan largo que parecía llevar todo su juicio metido ahí. Te ves mal, Juli, fue lo primero que dijo. Te ves como si no hubieras dormido en semanas. Tenía razón. No dormía. No comía. No funcionaba. Apenas sobrevivía. Pasó 3 días conmigo. Me cocinó arroz con pollo, me obligó a comer aunque fuera a cucharadas pequeñas, limpió mi baño, me acompañó al doctor. No me juzgó con palabras, pero su forma de suspirar cada vez que entraba a mi habitación era suficiente. El médico confirmó el embarazo. 9 semanas. El bebé estaba bien. Yo, no tanto. Recuerdo que esa noche, mientras me preparaba una infusión, me preguntó: ¿vas a decírselo? Yo estaba sentada en la mesa de la cocina, deshecha. No puedo. No tengo cómo. Iván desapareció, mamá. Apagó el teléfono. Desactivó las redes. No hay forma. Además, ¿para qué? Para que se haga cargo. Si no quiere, ¿y si no vuelve? Entonces al menos sabrás que tú hiciste lo correcto. Pero yo no podía pensar en justicia o dignidad. Solo podía pensar en el miedo. El miedo de criar a alguien sola. De parir sin nadie a mi lado. De mirar una carita parecida a la suya cada día, recordando su abandono. Las semanas siguientes fueron un borrón. Me aferraba a la rutina como si fuera un salvavidas: despertarme, ducharme, ir a trabajar, comer algo, volver a casa, sobrevivir. Algunas noches me quedaba dormida con la ropa puesta, sin haber comido. Otras, me despertaba a mitad de la noche, con el corazón acelerado, como si el cuerpo supiera que algo me faltaba. Y en el fondo, lo sabía. Me faltaba él. No su amor. No sus abrazos. Su presencia. Su responsabilidad. Su nombre escrito junto al mío en la historia de ese bebé que crecía dentro de mí. No sabía si lo odiaba o lo extrañaba más. Había días en que fantaseaba con verlo aparecer en la puerta, pedir perdón, explicarme todo. Y otros en que deseaba que se quedara lejos, que nunca volviera, porque el dolor de su ausencia era más soportable que el de su cara sin respuestas. Intenté buscarlo. Una noche, la desesperación me venció. Entré a su antiguo perfil de Facebook. Cerrado. Busqué en Instagram. Eliminado. En LinkedIn. Nada. Empecé a pensar que algo malo le había pasado. Que no me abandonó, que algo más grave había ocurrido. Me obsesioné. Revisé noticias locales, listas de desaparecidos, incluso foros. Llegué al punto de llamar a un hospital haciéndome pasar por una familiar para preguntar si alguien con su nombre había ingresado. No había registros. Pensé en denunciar su desaparición, pero ¿qué iba a decir? Mi exnovio me dejó sin explicación y ahora estoy embarazada. Nadie iba a buscarlo por eso. Entonces apareció otro tipo de rabia. Más fría. Más filosa. La de saber que alguien con la capacidad de irse así, sin avisar, sin preguntar, sin mirar atrás, no merecía que lo siguiera buscando. Tenía que concentrarme en mí. En mi bebé. Mi barriga empezó a notarse. Primero como un abultamiento leve. Luego, ya sin posibilidad de disimular. En el trabajo lo tomaron con distancia. No hubo palabras de consuelo. Solo me dieron una fecha tentativa para la licencia. La gente en la calle me miraba con lástima cuando me veían sola en la fila de la farmacia. A veces mentía. Decía que el papá estaba de viaje. Que trabajaba en otro estado. Me odiaba cada vez que lo hacía, pero mentir era menos humillante que decir la verdad. Graciela venía cada vez más seguido. A veces se quedaba el fin de semana. Me llevaba a caminar al parque. Hablábamos de cosas triviales.
Me preguntaba si ya había pensado nombres. Yo no quería pensar en eso. Me daba miedo imaginar un futuro que no sabía cómo construir. Aún así, en la intimidad de mi almohada, decía uno en voz baja, Emiliano. No sé por qué. Tal vez lo escuché en alguna parte. Tal vez me gustó cómo sonaba. Tal vez, en el fondo, quería que ese bebé tuviera algo suyo, algo solo de él, algo que Iván no pudiera borrar. Cuando estaba de 7 meses, dejé de trabajar. La panza ya era muy grande, y los dolores de espalda eran constantes. Empecé a preparar las cosas para el parto. Compré ropa usada por internet. Camila me trajo una cuna. Sí. Camila. Mi mejor amiga. La misma que me había llevado a aquella reunión donde conocí a Iván. La misma que venía a visitarme, que me traía comida, que me ayudaba con la ropa del bebé. La única que no me dejó de hablar cuando él se fue. Una noche, estábamos viendo una película. Yo tenía los pies hinchados, y ella me los estaba masajeando. ¿Qué vas a hacer si él aparece? Y me preguntó. ¿Iván? Sí. No va a aparecer, Cami. ¿Y si sí? No sé. No sé si querría verlo. Me hizo demasiado daño. De entonces no lo veas. Pero es el papá de mi hijo. Ella se encogió de hombros. Los padres no son quienes engendran, Julieta. Son los que están. Y ese no está. Y en ese momento, le creí. Confié en sus palabras como si fueran la única verdad que me quedaba. Después del nacimiento, todo cambió otra vez. El día que Emiliano nació fue uno de esos días que nadie te enseña a sobrevivir. Era marzo, una tarde nublada con un calor pesado, de esos que hacen que el aire se sienta más denso de lo normal. Llegamos al hospital en un taxi viejo que olía a vinagre. Mi mamá apretaba mi mano con una fuerza que parecía querer sostenerme con el alma, y yo apenas podía hablar. Tenía contracciones cada 5 minutos y una mezcla de miedo, ansiedad y dolor que no sabía dónde ubicar en el cuerpo. Estuve en trabajo de parto por más de 16 horas. No hubo nadie más que Graciela a mi lado. Ni flores, ni pareja ansiosa, ni video emotivo para redes. Solo una mujer de 60 años con el rostro agotado, el ceño fruncido y los ojos aguados tratando de ser fuerte por mí. Cuando lo escuché llorar por primera vez, sentí que se me partía el pecho en dos. No sé cómo explicarlo. Fue una mezcla de alivio y tristeza, como si el cuerpo celebrara mientras el alma aún estuviera procesando todo lo que había dolido para llegar ahí. Me lo pusieron sobre el pecho, tibio, arrugado, perfecto. Hola, Emi, le susurré. Lloré en silencio, porque no tenía fuerza para sollozar. Solo lágrimas que caían una detrás de otra. Graciela me acariciaba la frente. Y ya está, Juli. Lo lograste. Y lo había logrado, sí. Pero no sentía que hubiese ganado nada. Sentía que acababa de empezar una guerra, y que estaba armada con cucharitas de plástico. Las semanas que siguieron fueron un caos. El llanto constante, las mamaderas cada 3 horas, los cólicos, la ropa sucia, el cuerpo adolorido, el insomnio. Todo eso sumado a un vacío emocional que no se llenaba ni con abrazos de mi madre ni con mensajes de aliento de conocidos. Camila me visitaba una vez por semana. Siempre traía algo, pan, galletas, crema para las estrías, un peluche barato. Decía que Emiliano era hermoso. Que se parecía a mí. Que menos mal no tenía los ojos de Iván. Nunca mencionaba su nombre completo. Y yo, tampoco. Pero a veces, mientras alimentaba a Emiliano en la madrugada, me preguntaba si lo haría bien. Si le estaría dando la leche a la temperatura justa. Si esa fiebre era normal. Si lloraba de hambre o de miedo. Y en esas preguntas, muchas veces aparecía Iván en mi mente. Porque por más que intentara odiarlo, él seguía ahí. En los gestos del bebé, en su cabello, en la forma en que fruncía el ceño al dormir. Era inevitable. Una madrugada, con Emiliano ya de 3 meses, me levanté después de una noche difícil. No dormía bien. Había soñado que Iván me tocaba la puerta y me pedía ver a su hijo. Me desperté con el corazón desbocado. Fue tan vívido que corrí a la sala, como si de verdad estuviera ahí. No estaba. Pero en mi celular, había un correo nuevo. Era de una cuenta rara, un correo largo y lleno de letras y números. Me temblaron las manos mientras lo abría. El asunto decía simplemente, necesito decirte algo. Cuando empecé a leer, sentí que el mundo se me abría bajo los pies. Era él. Iván. Después de todo ese tiempo. Después de todo ese silencio. Después de mi embarazo, mi parto, mis noches de miedo y mis días de cansancio. Él reaparecía. En un mensaje escrito a la distancia, diciendo que necesitaba explicarme algo, que no sabía lo que había pasado, que alguien lo ocultó todo, que hasta hace poco no sabía ni que yo estaba embarazada. Y yo, no supe qué sentir. No lloré. No grité.
No me reí. Me quedé paralizada, como si el aire se me hubiera vuelto cemento. No respondí. No esa noche. Apagué la computadora y me senté frente a la cuna. Emiliano dormía con los brazos extendidos hacia arriba, como si estuviera rendido ante el mundo. Y ahí, en ese silencio, entendí que no podía permitirme una recaída emocional sin antes pensar. ¿Lo que decía Iván era verdad? ¿Podía serlo? No quise ni procesarlo en ese momento. Fui al baño, me lavé la cara y me acosté sin cerrar los ojos. Me quedé así, mirando el techo, con el corazón haciendo ruido. A la mañana siguiente, tenía otro correo. Más largo. Contaba que el día que se fue, Camila, sí, Camila, le había mostrado unos mensajes. Que lo había enfrentado. Que le había dicho que yo lo engañaba, que el bebé no era suyo. Que todo había sido un plan mío para retenerlo. Que después de eso, perdió el teléfono. Que su cuenta había sido bloqueada por actividad sospechosa. Que pensó que lo había echado de mi vida. Que solo ahora, por una persona en común que me había visto con el bebé en la calle, se enteró de todo. Decía que lloró. Que gritó. Que no entendía cómo había llegado a ese punto. Y yo leí ese correo con el alma hecha trizas. Porque aunque parte de mí quería tirarlo a la basura, otra parte, una muy callada, lo creía. No le respondí aún. No sabía cómo. Solo cerré el laptop, agarré a Emiliano en brazos y me senté en el sofá. Él me miraba con esos ojos enormes, sin saber nada del mundo. Inocente. Entero. Real. No podía permitir que el pasado volviera a destrozarme si yo no estaba lista. Ese día, por primera vez en meses, me hice una promesa. No voy a dejar que esto me reviente sin entenderlo primero. Pero lo que venía después, todavía no lo imaginaba. Pasaron 3 días. 3 días enteros sin responderle. 3 días en los que leí ese correo una y otra vez, buscando grietas, contradicciones, pruebas de mentira, y no las encontré. Pero tampoco encontré paz. Me dolía todo. El cuello, la espalda, las piernas. Pero sobre todo me dolía el estómago, como si las palabras se me hubieran quedado atrapadas ahí adentro y no supieran cómo salir. Graciela me notaba distante. Me preguntaba si me sentía enferma. Le decía que era el cansancio, pero la verdad es que no podía contarle todavía. Porque si era cierto todo lo que Iván decía, entonces alguien me había traicionado de la forma más cruel posible. Y esa persona estaba demasiado cerca. Ese cuarto día, le respondí. Fue corto. Directo. ¿Quién fue? ¿Quién te mostró eso? No tardó en contestar. El correo llegó menos de 1 hora después. Ni siquiera dijo hola. Solo escribió. Fue alguien que vos conocés. Estaba muy cerca tuyo. No quiero decírtelo por acá. Quiero contártelo en persona. Por favor. Mi cuerpo se tensó como si hubiera recibido una descarga. Porque en el fondo, ya lo sospechaba. No sé por qué, no sé desde cuándo, pero algo me decía que el daño no vino solo de su lado. Que hubo alguien más metido. Alguien que ayudó a rompernos desde adentro. Entonces lo exigí. Necesitaba saberlo. No en su cara todavía, pero sí con pruebas. Mándame lo que tengas. Capturas, nombres, lo que sea. No me alcanza con tu palabra. Y lo hizo. Me mandó todo. Capturas de mensajes. Fechas. Conversaciones. Entre él y Camila. Mi mejor amiga. Camila Duarte. La mujer que me masajeaba los pies hinchados. Que me preparaba té de jengibre cuando vomitaba. Que me decía que Iván era un cobarde, que no valía la pena, que ella jamás me iba a fallar. Esa misma Camila. Ahí estaba, diciéndole a Iván que yo lo había engañado. Que lo del bebé era una trampa. Que tenía pruebas. Le mandó capturas de conversaciones falsas desde un número que ya no existía. Lo destrozó con una frialdad quirúrgica. Y luego, lo mantuvo lejos. Le dijo que yo me había mudado. Que no quería saber de él. Que estaba con otro. Le destruyó el puente. Le apagó las luces. Lo dejó en un túnel sin salida. Y mientras tanto, venía a mi casa. Me abrazaba. Me preguntaba si lo odiaba. Me decía que era una madre fuerte. Me quedé congelada frente al monitor, con Emiliano dormido en mis brazos, y la sensación de estar viviendo una pesadilla real. ¿Cómo se hace para procesar que la persona que más te cuidó fue la que más te dañó? No grité. No lloré. No me moví. Me quedé así por minutos. Largos, eternos. Cuando pude reaccionar, llamé a mi mamá. Le pedí que viniera urgente. No le expliqué nada. Solo le dije que necesitaba salir. Que cuidara a Emiliano unas horas. Ella llegó, preocupada.
No hizo preguntas. Solo me abrazó en la puerta y me dijo: haz lo que tengas que hacer. Le escribí a Iván. ¿Dónde? Nos encontramos esa misma noche. Detrás de un supermercado, en un estacionamiento vacío. No quise un lugar con historia. No quería recuerdos. Solo un punto neutro. Frío. Limpio. Cuando me subí a su auto, no lo saludé. No le di tiempo. Lo miré directo a los ojos. Él también me miraba, pero no decía nada. Estaba más flaco, más pálido, con una barba mal cuidada y una tristeza clavada en la frente. Nos quedamos en silencio un rato. Él fue el primero en hablar. Te juro, no sabía nada, Julieta. Si lo hubiera sabido, no te dejaba sola ni un minuto. No contesté. No quería que repitiera lo del teléfono, lo del correo, lo del amigo. Ya lo había leído. Quería escuchar algo más. Quería saber por qué. ¿Por qué le creíste a ella y no a mí? ¿Por qué te fuiste sin hablar conmigo? Bajó la mirada. Se quedó viendo el volante. Porque estaba roto. Y ella fue convincente. Me mostró supuestas pruebas. Me agarró en un momento en que no sabía ni cómo seguir adelante, y le creí. Fue el error más grande de mi vida. Y ahí sentí cómo se me partía algo adentro. Porque una cosa era que un extraño te traicionara. Pero otra, muy distinta, era que lo hiciera alguien que decía amarte. Alguien que durmió 1000 noches a tu lado. Alguien que conocía tus miedos y aún así decidió borrarte. ¿Por qué crees que lo hizo? Pregunté, con un hilo de voz. Me miró. Tragó saliva. Bajó la voz. Porque estaba enamorada de mí. Me reí. Pero no de humor. Fue una risa hueca, sarcástica, de esas que salen cuando ya no hay forma de racionalizar lo que estás escuchando. Y entonces empecé a atar cabos. Las veces que se quedaban más de lo necesario. Las miradas. Los mensajes a cualquier hora. Las bromas en doble sentido. Las advertencias disfrazadas de consejos. Todo había estado ahí. Y yo, ciega. Él me contó que la confrontó. Que al principio lo negó todo. Que dijo que yo estaba loca, que me había inventado todo para manipularlo. Pero que cuando le mostró el correo que había recuperado, se quebró. Le confesó que borró mis mensajes. Que tuvo acceso a su celular una noche. Que inventó todo porque no quería verme destruirlo. Que estaba harta de ver cómo yo lo arrastraba con mis ramas. Que solo quería protegerlo. Yo lo escuchaba y sentía que me tragaba un vidrio. Cuando terminó, me dijo: y no espero que me perdones. Ni que volvamos a hablar. Solo necesitaba que supieras la verdad. Que entiendas que no te dejé por desinterés. Que fue un engaño, y que perdí lo más importante de mi vida por no haber confiado en vos. No supe qué decirle. Lo único que tenía claro era esto. Tenés suerte de que Emiliano no sepa hablar, porque si pudiera, te diría lo que yo no puedo sin romperme. Y con eso, abrí la puerta del auto y me bajé. No miré atrás. No le dije que me escribiera. No lo abracé. No lo odié. Solo lo dejé ahí. Pero esa noche no dormí. Me senté al borde de la cama, mirando a Emiliano dormir con una calma que yo no conocía desde hacía meses. Pensé en todo lo que pasó. En lo cerca que estuve de contarle una historia que no era real. Y me hice una pregunta. ¿Valía la pena dejarlo conocer a su padre, si ese padre ahora quería estar? No lo sabía. Pero ya no podía evitar pensarlo. 3 días sin escribirle. 3 días en los que no hubo nuevos correos, ni mensajes, ni llamadas. 3 días en los que lo único que hacía era pensar en él. No por nostalgia, ni por lo que habíamos sido, sino por lo que había dejado pasar. Por lo que Emiliano había perdido. Por lo que yo me había tragado en silencio. No fue fácil decidirlo. Me debatí 1000 veces entre responder y borrar todo. Entre dejarlo entrar o cerrarle la puerta para siempre. Pero no podía ignorar la verdad, él no había sido el único culpable. No del todo. Y, sobre todo, él ahora quería estar. Ese era el punto de quiebre. No si me amaba. No si me extrañaba. Sino si estaba dispuesto a aparecer, sin condiciones, sin aplausos, sin pedir nada. Solo estar. Le escribí. 2 líneas. Quiero que lo conozcas. Bajo mis reglas. No pasó ni un minuto y ya tenía la respuesta. Gracias. Estaré ahí. Lo prometo. Quedamos para el día siguiente, a las 4. Ni un minuto antes, ni uno después. Graciela insistió en quedarse en casa. Me dijo que no era porque no confiara en mí, sino porque no quería que me quebrara sola si las cosas salían mal. Y la verdad, agradecí tenerla ahí. A las 4 en punto, tocaron el timbre.
Lo vi por la ventana antes de abrir. Venía distinto. Afeitado, con una camiseta gris, jeans y las manos vacías. Nervioso. Tenso. Como si caminar hasta esa puerta le costara la dignidad. Graciela fue quien le abrió. No dijo nada. Solo le hizo una seña para que pasara. Yo estaba en el comedor, fingiendo serenidad mientras acomodaba los juguetes de Emiliano en su corralito. El niño jugaba con unos bloques de colores, completamente ajeno a lo que estaba por suceder. Cuando Iván entró, no me miró a mí. No saludó. No intentó abrazarme. Fue directo hacia su hijo. Se agachó al lado del corralito y, con una voz apenas audible, dijo: «Hola, pequeño». Emiliano lo miró con esos ojos enormes, serios, como tratando de descifrar quién era ese hombre. No se asustó. Tampoco sonrió. Solo lo observó. Como hacen los bebés cuando están decidiendo si confiar o no. Y después, de la nada, le alcanzó un bloque. Iván lo tomó con manos temblorosas, como si acabara de recibir un tesoro. «Gracias, campeón», le dijo con la voz rota. Yo, mientras tanto, permanecía en el sillón, con los brazos cruzados, mirando la escena sin intervenir. No confiaba. No del todo. Pero tampoco podía negar lo que veía. Iván no actuaba. No fingía. Estaba quebrado. «¿Puedo alzarlo?», y me preguntó. Asentí con la cabeza. Él lo tomó con tanto cuidado que parecía estar levantando cristal. Emiliano se dejó. Lo miraba con curiosidad, le tocaba la nariz, el cabello. Iván no podía dejar de llorar. No esas lágrimas silenciosas y cinematográficas. No. Lloraba de verdad. Con los hombros temblando. Con la garganta apretada. Con un dolor que se le salía por los ojos como lava vieja. Yo no lloré. No en ese momento. Me quedé dura, firme, con la guardia en alto. Porque por dentro, aún no podía entregarle el perdón. Después de un rato, lo sentó en el sofá. Emiliano se entretuvo con un mordedor. Iván me miró. «¿Puedo decir algo?». Asentí de nuevo. «No estoy acá para pedir nada. No quiero que esto sea sobre nosotros. No te estoy pidiendo una oportunidad. Solo quiero estar. Con él. Como sea. Cuando vos digas. Bajo tus reglas. Pero quiero estar. Necesito estar». No le respondí enseguida. Lo observé. Analicé sus gestos. Su forma de hablar. El temblor de sus manos. Después le dije: «Que esto no se trata de vos. Ni de mí. Se trata de Emiliano. Si vas a estar de verdad. Si pensás irte otra vez, mejor ni lo intentes. No le voy a romper el corazón a mi hijo para que vos te sientas menos culpable. No me voy a ir. Te lo juro. No me lo permitiría». Y por alguna razón, esta vez, le creí. Ese día se quedó una hora. Jugó con Emiliano, le preguntó qué cosas le gustaban, qué comía, si ya balbuceaba palabras. Me escuchó con atención, sin interrumpir, sin mirar el celular, sin desviar la vista. Como si todo lo que yo dijera fuera crucial. Cuando se fue, no pidió nada. Solo dijo gracias. Y se marchó. Esa noche lloré. Pero distinto. No por tristeza. No por rabia. Lloré porque me daba miedo. Miedo de confiar. Miedo de que Emiliano se encariñara. Miedo de ilusionarme. Pero también lloré porque, por primera vez en meses, me sentí menos sola. Y esa sensación fue brutalmente hermosa. Después de aquel primer encuentro, las cosas comenzaron a tomar forma. No perfecta. No mágica. Pero real. Iván empezó a venir cada martes y viernes a ver a Emiliano. Siempre puntual. Siempre respetuoso. Nunca se quedaba más del tiempo que yo permitía. Nunca traía regalos ni se tomaba libertades. Solo venía y estaba. Al principio, Emiliano lo miraba con esa curiosidad inocente que tienen los bebés ante lo desconocido. Pero con el tiempo, empezó a reconocerlo. A sonreír cuando lo veía. A gatear hacia la puerta cada vez que escuchaba el timbre. A alzarlo los brazos para que lo cargara. Y yo observaba. Sin intervenir. Sin confiar del todo. Pero sin cerrarme tampoco. Iván me mandaba mensajes simples, sin sobrepasarse. ¿Durmió bien? ¿Le sigo dando esa papilla que le gusta? ¿Te ayudo con los pañales esta semana? Nunca hablaba de nosotros. Nunca mezclaba los temas. Y eso, por raro que suene, fue lo que más me descolocó. Porque en el fondo, yo esperaba que en algún momento lo arruinara. Que dijera algo fuera de lugar. Que retrocediera. Pero no lo hacía. Una tarde, saliendo del pediatra,
Me preguntó si quería que él empezara a dejar algo de dinero para Emiliano. Le respondí sin pensar. Que si querés colaborar, hacelo estando. Lo que le puede faltar a mi hijo no es plata. Es amor. Y eso no se compra. Se quedó en silencio un momento. Después dijo. No me voy a ir otra vez. Te lo juro. Y en sus ojos vi algo distinto. No desesperación. No culpa. Vi determinación. Como si esta vez de verdad estuviera dispuesto a quedarse, incluso si yo no lo perdonaba nunca. Un par de semanas después, algo inesperado ocurrió. Camila me escribió. Sí. Ella. Después de meses de silencio, me llegó un mensaje desde un número nuevo. Sé que ya sabes todo. No tengo excusas. Perdón. Ni siquiera me pidió hablar. Ni una llamada. Ni un intento de dar la cara. Solo ese mensaje, lanzado como quien tira una piedra y esconde la mano. No le respondí. No porque no tuviera cosas que decirle, sino porque ya no tenía sentido. Algunas traiciones no se enfrentan. Se entierran. Y no por cobardía, sino por salud mental. Esa misma noche, mientras Iván jugaba en el suelo con Emiliano, me senté frente a ellos y le pregunté. ¿Volverías a hablar con ella? Se quedó mudo. Luego me miró, serio. ¿Vos me estás jodiendo? No. Julieta, esa mujer me hizo perder el embarazo de mi hijo. Me hizo pensar que vos eras otra persona. Me destruyó. Si la tuviera enfrente, no sé si me contengo. Y por primera vez, sentí que no éramos los únicos que habíamos perdido algo. Iván también vivía su duelo. Había sido padre sin saberlo. Había llorado solo, confundido, engañado. Lo odié por haber creído, sí. Pero entendí que él también fue víctima. Pasó un mes. Una tarde, mientras Emiliano jugaba en el sofá con unos bloques de madera, Iván lo señaló y le dijo. Ese es un avioncito. ¿Ves? Avión. Y Emiliano, como si el universo lo hubiera estado esperando, lo señaló y dijo con claridad. Papá. El silencio que se hizo en ese momento fue tan fuerte como un grito. Iván se congeló. Me miró. No supo qué decir. Solo lo abrazó, con los ojos empapados. No me miró, no buscó mi reacción. Solo lloró, abrazado a su hijo. Y yo, por primera vez, solté. No un llanto. No una risa. Solté el nudo. El miedo. La rabia. El peso. Después de acostar a Emiliano esa noche, me senté con Iván en la cocina. Le serví un té. Le dije que quería que habláramos con alguien. Un terapeuta familiar. Si íbamos a hacer esto bien, tenía que ser con herramientas, no solo con emoción. Me sorprendió su respuesta. Y ya tengo el contacto de una psicóloga especializada en crianza compartida. No te lo había dicho porque no quería presionarte. Ahí supe que algo se había cambiado. Que ese hombre, el que tenía delante, no era el mismo que se había ido. Era uno que había roto algo, pero estaba dispuesto a reconstruirlo con las manos, pedazo por pedazo. Fuimos a terapia. Primero separados. Después juntos. Hablamos de todo. Él reconoció que había creído en la mentira porque era más fácil que enfrentar sus propias inseguridades. Yo le dije que aún no lo perdonaba, pero que había espacio para empezar de nuevo, como padres. Un día, él me preguntó si quería conocer a sus padres. Me costó. Su madre siempre fue dulce. Pero su padre, un tipo rígido y seco, no me inspiraba confianza. Aún así, acepté. Por Emiliano. Fuimos a su casa. Llevamos al nene dormido. La madre de Iván lloró al verme. Me abrazó como si el tiempo no hubiera pasado. El padre dijo poco. Pero lo suficiente como para entender que las grietas familiares también se estaban reparando, aunque fuera lento. Cuando volvimos, Iván me miró en el auto y me dijo. Y gracias. Por todo. No tenías por qué hacerlo. Le respondí sin pensar. Lo hago por Emiliano. Siempre va a ser por él. Y en su cara vi un respeto distinto. No gratitud vacía. No esperanza de volver. Respeto. Y eso, vale más que cualquier te amo mal dicho. Hoy Emiliano tiene casi 9 meses. Gatea por toda la casa. Se ríe con fuerza. Dice palabras sueltas. Duerme abrazado a un peluche azul que Iván le regaló hace poco. Y, aunque aún no tenemos una etiqueta para lo que somos, funcionamos. Iván viene 3 veces por semana. Lo alimenta, lo baña, lo duerme. A veces nos reímos. A veces no hablamos. Pero siempre está. Y eso es lo que cuenta. No hemos vuelto a ser pareja. No sé si lo haremos. No sé si quiero. A veces lo pienso, y me asusto.
Otras veces lo miro jugar con Emiliano, y una parte de mí sueña. Pero no me presiono. No quiero construir una relación desde la culpa, ni desde el miedo. Si algún día volvemos a intentarlo, será desde otro lugar. Uno más sano. Más adulto. Más consciente. Por ahora, somos un equipo. Uno roto, remendado, pero honesto. Y eso, a veces, es más que suficiente. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.